Este es El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo, un programa de análisis, comentarios y discusiones sobre temas de actualidad tratados desde una perspectiva jurídica. Y ahora con ustedes, el doctor Carlos Gabuardi. Bienvenidos a su programa El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo. Hace algunos años se reformó el artículo 73 de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos para incluir dentro de las potestades legislativas del Congreso de la Unión la facultad para legislar en materia de procedimientos civiles. Aunque esto ocurrió hace ya muchos años, hubo un periodo bastante largo en el que no se implementó esta ley, es decir, no se legisló, lo cual causó un problema muy serio a muchos estados de la República, ya que no podían reformar sus códigos de procedimientos civiles. Particularmente recuerdo el caso de Coahuila y creo que también Aguascalientes, en el que reformaron sus códigos de procedimientos civiles y le tuvieron que dar reversa porque ya no estaba dentro de sus facultades hacerlo. Era una facultad del Congreso de la Unión, sin embargo, que no se había ejercido. Con este motivo, la Barra Mexicana de Abogados promovió un amparo por el que se forzó al Poder Legislativo a legislar en materia de procedimientos civiles, y esa es la historia del Código Nacional de Procedimientos Civiles, que a pesar de ya haber sido publicado, no ha entrado en vigor en todos los estados de la República. Particularmente ha entrado en vigor en la Ciudad de México, en el Estado de México. Pero ¿qué está pasando con el resto de los estados de la República? Y para conversar sobre este tema, debo agradecer en esta ocasión la presencia del juez Sergio Guerra, que hoy día es uno de los expertos del Estado de Nuevo León, del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, en materia del Código Nacional de Procedimientos Civiles. Sergio, muchas gracias por haber aceptado la invitación para compartir conmigo estos micrófonos. Y yo quisiera preguntarte cuál es el estado de la cuestión, qué está pasando con el Código Nacional de Procedimientos Civiles. Muy bien, Carlos, muchas gracias por darme la oportunidad de estar de nueva cuenta contigo y con tu querido auditorio. Realmente es un gusto para mí hablar de estos temas que realmente pues nos traen preocupados y ocupados de cierta forma en entender realmente lo que pues las autoridades en México han entendido sobre la aplicación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Has tocado tú una premisa fundamental, que es el estado de la cuestión, y te puedo decir que actualmente, pues ya desde 2023, el Código Nacional ha sido publicado en el Diario Oficial de la Federación. En sus transitorios se ha determinado que para entrar en vigor es necesario que tanto los poderes judiciales de las entidades federativas de forma individual y el Poder Judicial Federal, en coordinación con sus respectivos poderes ejecutivos y legislativos, tanto estatales como federales, pues van a hacer esta declaratoria de inicio de vigencia del Código Nacional. Como tú lo has señalado correctamente, en la Ciudad de México, pues ya tenemos estas fases en donde se ha estado implementando la aplicación del Código Nacional en diversos juicios civiles y familiares. En el estado de Baja California ya también lo han hecho. Me parece que en Rosarito tienen un edificio destinado exclusivamente para juzgados y para procedimientos de esta naturaleza.
Aquí lo que me gustaría señalar también, estimado Carlos, es que ya, como coloquialmente se dice, se le ha metido mano al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, tanto en sede legislativa como en sede jurisdiccional. Y, por ejemplo, pues tenemos algunas reformas por adición que se han realizado a este código. La primera de ellas, el 4 de junio de 2024, en donde se reformaron dos artículos. Ustedes lo pueden consultar en el Diario Oficial de la Federación, que se relacionan con los documentos de identidad. Posteriormente, en diciembre de 2024, particularmente el 16 de diciembre de 2024, se reformaron por adición otro par de artículos, esto a través de un paquete de reformas para eliminar la violencia contra las mujeres. Y bueno, el último o la última reforma que hemos tenido al Código Nacional es la que sucedió el pasado 15 de enero de 2026, en donde sí se reformaron por adición algunos artículos. Son aproximadamente más de 8 relacionados con temas de protección a grupos vulnerables. Entonces, si ustedes tienen la ocasión de pues tener impreso su Código Nacional, revisen estas reformas, porque pues al menos en estos escasos años que tenemos con el Código Nacional ya existen modificaciones no sustanciales, pero sí de cierta forma, por revisar para estar al tanto. Eso es en sede legislativa. Y en sede jurisdiccional, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o más bien la entonces primera sala, pues resolvió una acción de inconstitucionalidad. Esa acción de inconstitucionalidad es la número 154 diagonal 2023. Ustedes también la pueden consultar en los espacios digitales públicos de la Suprema Corte, y ahí la Corte declaró la invalidez de diversas disposiciones, el artículo 610 fracciones 2 y 4, el artículo 638 fracción 3 y 554 segunda parte, ¿no? Entonces, pues ya tenemos estas primeras modificaciones, que es pues realmente interesante, porque a pesar de que no existe una entrada en vigor como tal de este código, pues ya se ha estado modificando, como lo he mencionado. Eso por un lado, Carlos, y pues al final de cuentas depende desde luego de un esfuerzo coordinado de autoridades implicadas en su implementación, ¿no? Se habla por ahí de una etapa de instrumentación. No estamos propiamente en una implementación. Quizá podemos atribuir la implementación a Ciudad de México y Baja California. Por ahí sé que Querétaro ha estado teniendo interesantes propuestas sobre esta instrumentación e implementación, Chihuahua, etcétera. Entonces ahí vamos en esa pues en esa carrera para finalmente tener oficialmente el Código Nacional, Carlos. En este sentido, en un principio hubo una discusión un tanto velada, porque México es un país donde atacar los problemas sustantivos casi se considera una afrenta a la persona que los ideó, lo cual es un problema grave para nuestro país, porque no se pueden atacar los problemas de fondo que Sí. existen con la seriedad que sería conveniente. Y una de estas discusiones hablaba de una disrupción al federalismo, en cuanto que los procedimientos civiles y también los procedimientos penales en un momento determinado habían estado en la esfera de influencia legislativa de los congresos de los estados de la República. Sí. Y yo, más allá de esta discusión, porque ya en este momento parece una discusión un tanto vana, porque poco se habrá de lograr, pero dio la impresión de que el Código de Procedimientos Civiles se hizo como que a prisita, sin tener mucho cuidado
en la congruencia de los diferentes capítulos, etcétera. Y en este sentido, yo creo que es conveniente señalar la imposibilidad de los estados de la República de ajustar esas codificaciones a sus propias necesidades, porque a mí me queda muy claro que las necesidades y las realidades de Nuevo León no son las mismas de Chiapas o de Yucatán o de Tabasco o de Sonora. En ese sentido, a mí me gustaría señalar que parecería que las reformas son reformas politiqueras que le interesan al Ejecutivo Federal, pero que tiene esto implicaciones, perdón, en la vida judicial. Me pregunto que si existirá la posibilidad de que los estados de la República puedan ir haciendo ajustes en la medida de lo posible, si estos ajustes tendrán que ser vía jurisdiccional o eventualmente se podrá reglamentar, establecer criterios. ¿Qué opinas sobre esto? Bien, tocaste un tema crucial en cualquier implementación de marco normativo, en cualquier lugar, sobre todo en México que tiene pues estos matices, estos claroscuros que pues tienen un sustento real, comprobado a través del buen funcionamiento de los tribunales, ¿no? Y que depende mucho del presupuesto porque pues es importante proveer a cada tribunal, a cada poder judicial de elementos objetivos para que se haga realidad lo que dispone el marco normativo. En cuanto a las cuestiones vinculadas a que entre como tal en vigor el Código Nacional, pues no es simplemente un decreto, ¿no? O no es simplemente la intención de decir ya a partir de mañana en Nuevo León, por ejemplo, damos el banderazo para que los jueces y juezas apliquen el Código Nacional y se inicien los procedimientos a través, pues, de esta nueva era, ¿no? Como se dice. Mira, yo lo que te puedo decir en cuanto a esto es que el Código Nacional se mete hasta la cocina de los poderes judiciales locales y del Poder Judicial Federal. Es decir, no solamente regula temas procesales de los juicios o cualquier procedimiento civil o familiar, sino que establece temas logísticos y de organización, como por ejemplo los horarios de las oficialías de partes, el establecimiento de una dirección de informática, el establecimiento de un fondo para la administración de justicia. Entonces está interesante cómo es que van desmembrando estas facultades administrativas o más bien de organización de cada poder judicial, tanto de las entidades federativas como federal, y pues se van dando lineamientos muy claros y específicos. ¿Qué es lo que también podría señalar de cierta forma para revertir esa idea de intromisión? Fíjate que en los transitorios de la primera publicación del Código Nacional, es decir, desde 2023, tenemos la instalación de una organización que se llama COSIFAM, ¿no? Que es el Comité de Implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. De hecho, ustedes pueden consultar los decretos que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación. Ahorita les paso exactamente las fechas de publicación. Particularmente lo pueden consultar en la publicación del Diario Oficial del 3 de octubre de 2023. Entonces, se crea esta comisión para la coordinación del sistema de justicia civil y familiar, ¿no? Es oficial y se incluye dentro de la Secretaría de Gobernación a nivel federal. Entonces, lo que hace la Secretaría de Gobernación es instalar oficialmente esta COSIFAM y reúne a todos los poderes judiciales de las entidades federativas y el Poder Judicial de la Federación, pues para prácticamente sentarlos a todos en un auditorio, ya sea físico o digital, y pues ahora sí que decirles qué les falta para iniciar
con la aplicación del Código Nacional. Fíjate que han tenido diversas reuniones, recientemente lo hicieron a través de una plataforma digital, me parece que fue por ahí del 19-20 de marzo. Pues no fue solamente para la foto, o sea, fueron temas interesantes, sobre todo el que mayor tuvo eco, pues fue el tema presupuestal, ¿no? De los poderes judiciales, es decir, que pues sí queremos hacer esta implementación y pues obviamente necesitamos recursos para ello. Entonces creo que al final de cuentas los poderes judiciales de las entidades federativas no están solos, el Poder Judicial Federal tampoco, pero sí es pues un gran avance que se haya establecido esta COSIFAM. A nivel local, los poderes judiciales tienen sus comités. Yo te puedo decir de Nuevo León que tenemos oficialmente un comité para la implementación del Código Nacional. Ha tenido avances, ha generado capacitación para todos, no nada más para las personas juzgadoras o personal que labora dentro de un tribunal, sino externos, ¿no? Por ejemplo, en Nuevo León tuvimos el año pasado un curso en donde teníamos conectados a más de 12,000 personas, no solamente en Sí, Nuevo León. de todo el país, recuerdo, Así porque yo es. mismo participé como expositor Sí. en ese seminario o Ujú. diplomado. Sí. Sí, claro. Entonces, pues, ¿cuáles son los retos a los que se enfrentan los poderes judiciales de las entidades federativas? Y obviamente, si nos centramos única y exclusivamente a los poderes judiciales de las entidades federativas, ¿no? Porque aquí en la implementación del Código Nacional estamos todos, no solo como personas juzgadoras, sino como abogados postulantes, los litigantes mismos, ¿no? Han de escuchar por ahí, pues es que hay una nueva ley, pero realmente ¿qué es, no? Me ha tocado dar respuesta a esas dudas genuinas que surgen entre las personas que participan en un procedimiento. Entonces, pues hay herramientas, son herramientas útiles, se han estado pues reuniendo los titulares de los poderes judiciales de las entidades federativas y pues de hecho son públicas esas reuniones. Realmente ustedes pueden incluso consultar lo que se trata dentro del desahogo de esas reuniones y algo muy importante que también debemos considerar y es pues lo relativo a que existe un plazo, ¿no? Para su implementación. Por ahí se dice que hay algunas iniciativas no formales todavía de extenderlo, ¿no? Porque pues realmente no se están dando las condiciones. Y te voy a decir Y por qué. además ya estamos con los dedos contra la puerta, Así es. en términos de esa vacatio legis Sí, que sí, claro. se señaló. Sí, claro, porque se vence en abril de 2027. Entonces estamos próximos a ello. Ahora, México en general no es la primera vez que se enfrenta a una implementación o instrumentación de una reforma de este calado. Tú bien sabes que pues desde 2008 el sistema penal tuvo un gran cisma. Sobre todo considerando ese cambio, ¿no? De paradigma al nuevo sistema penal acusatorio, que ya no está tan nuevo, pero pues, Pero debo decir ajá, que hubo una vacatio legis sí, de 8 años y así un es, plan perfectamente estructurado para capacitar y crear toda claro, los mecanismos de implementación. Una cosa muy bien hecha, independientemente de lo que se pueda pensar de la reforma. Pero aquí parece que fue una cosa así como que espontánea, por no sí. decir improvisada. Sí, estoy de acuerdo contigo. De hecho, si recordarás, para la implementación del sistema de justicia penal acusatorio teníamos la CETEC, ¿no? La famosa CETEC que tenía reuniones con los poderes judiciales de las entidades federativas, con el Poder Judicial Federal, ¿no? Todavía ahí, pues ha estado contribuyendo a eso. Tuvo realmente una dinámica interesante en un plazo más
extenso, ¿no? De 8 años, como tú lo has dicho. Y pues, ¿qué tenemos en el Código Nacional? Bueno, tenemos a la COSIFAM, que se creó desde 2023 y pues ahí va como picándole las costillas, ¿no? A los poderes judiciales locales y al Poder Judicial Federal para que ya lo implementen. Pero yo también te puedo decir otro tema y es la reforma judicial. Hay una preocupación en las entidades federativas por hacer, pues ya ahora sí que vigente los ajustes legislativos a esta reforma judicial. Entonces, pues tú siendo poder legislativo de una entidad federativa, dices, ¿a qué le doy prioridad? ¿A las dos cosas? ¿A una cosa? O me voy por fases, ¿no? Entonces, pues desde luego que la implementación de la reforma judicial tampoco es sencilla, diría yo, con todo respeto, porque pues requiere de presupuesto, requiere de un esfuerzo jurídico y político para llegar a un consenso, ¿no? Que al final de cuentas es un tema ya avanzado en algunas entidades federativas como Baja California, Durango, etcétera, ¿no? Entonces, pues es una serie de eventos que quizás se van complicando a través del tiempo porque tenemos un plazo que se vence, ¿no? Que ya está próximo a vencerse el siguiente año, pero pues ahí van los avances, ¿no? Yo no te diría que los poderes judiciales se han quedado con los brazos cruzados, no es así, he visto avances considerables. Quizá no van en el mismo nivel, pero han hecho lo posible por eso. Ahora, ¿qué hay detrás de esto, Carlos? Tampoco me gustaría como que el auditorio se quedara con esa perspectiva de que es que se viene el Código Nacional y no estamos preparados. Déjenme decirles que las personas que nos están escuchando deben tener la certeza de que si ustedes son litigantes dentro de un procedimiento y sus abogados o abogadas están llevándole sus asuntos, no es un cambio netamente sustancial. Es decir, si ya tienes experiencia en el trámite de procedimientos civiles y familiares, ya sea como autoridad o ya sea como operador jurídico desde la parte externa, no te va a resultar complicado. Quizá algunas personas que nos están escuchando radican o residen en entidades federativas que no están acostumbrados tanto a la oralidad, pero realmente no lo vean como un acecho, como una afrenta procesal, sino que es muy similar a lo que estamos acostumbrados a realizar. Yo te puedo decir que se respetan las formalidades esenciales del procedimiento que se establecen desde la Constitución Federal, con la presentación de una demanda, con el emplazamiento, con la contestación, con el apartado de pruebas, su desahogo, alegatos, sentencia y medios de impugnación. Entonces, ¿qué es lo que nos toca a nosotros? Darle una leída al Código Nacional y ver exactamente cuáles van a ser esas reglas nuevas, no un cambio radical al entendimiento de la justicia civil y familiar procesal. ¿Vale? Bueno, en este sentido, a mí me parece que hay que subrayar un aspecto y a partir de señalar este aspecto, a mí me gustaría preguntarte la opinión de tu propia experiencia. En más de un sentido, debo reconocer que el Poder Judicial del Estado de Nuevo León ha estado a la vanguardia en muchos temas, inclusive se ha convertido en punto de referencia no solamente para los poderes judiciales de los demás estados de la República, sino para la propia federación en materia, por ejemplo, pienso ahorita de tribunal virtual, inclusive yo te diría, ha sido un punto de referencia a nivel internacional. Me consta que de diferentes países vienen aquí al estado, al Poder Judicial del Estado de Nuevo León, a tomar nota y a pedir capacitación sobre diversos temas. En este sentido, yo diría que es una virtud, una cualidad frágil y en riesgo.
con este afán centralista que caracteriza al Estado mexicano. Sin embargo, Nuevo León está teniendo un rol importante en la capacitación. Tú mismo eres uno de esos capacitadores y has tenido la oportunidad de viajar por diferentes estados de la República. A mí me gustaría preguntarte qué es lo que tú ves desde el punto de vista de la realidad y desde el punto de vista de las necesidades prácticas de los estados de la República, porque todo esto que comentamos sobre el centralismo y todo, bueno, pues la verdad es que, como dice el dicho, estos son los bueyes que tenemos y con ellos hay que hacer el arado. Con Así es. estos bueyes que tenemos, ¿cómo se puede hacer el arado? ¿Qué dicen los campesinos y manejadores de las yuntas en los diferentes estados de la República? Pues yo te voy a responder con otro dicho que por ahí está presente en la sociedad, y es que algunas entidades federativas están en una posición de no se metan con mis macetas, ¿no? O sea, realmente esa percepción que tú has relatado muy detallada de lo que se vive en Nuevo León, ¿no? Es decir, esos avances en la era digital, esa intervención de organizaciones internacionales como el Banco Mundial, que ha incluso dado fondos económicos para que se desarrolle como tal, ha estado muy presente en la tramitación de los juicios orales mercantiles, ¿no? Sobre todo porque la tendencia en Nuevo León es que se resuelvan los asuntos de la manera más ágil y si es posible a través de esta oralidad mercantil. Ahora, cualquier estado de la República, así como Nuevo León, Carlos, tiene esta percepción de que quizás se esté invadiendo, pues realmente esa soberanía estatal, ¿no? Pero pues yo te podría decir de manera muy fría que pues eso ya se resuelve con una lectura rápida a lo que establece el 73 de la Constitución, en donde se incorpora esa facultad constitucional para el legislativo federal, ¿no? Aún así, me parece que en la ejecución de la reforma, pues pueden respetarse ciertos rasgos locales. Y lo digo con mucho respeto porque las necesidades que tiene un estado del norte del país quizá no sean las mismas de un estado del sur o del centro del país, ¿no? Sobre todo porque existe esa diversidad cultural y esa organización que se ve reflejada en la sociedad que tenemos, ¿no? Entonces, tú me preguntas qué hacemos con estos bueyes, pues quizá no sea necesario un buey, no hay que traer un tractor para avanzar más rápido. Y ese tractor en el Código Nacional es la justicia digital. Pero yo vuelvo a mi comentario. Para implementar la justicia digital no es solamente tener la intención, es tener recursos económicos para crear estos espacios digitales, comprar equipo, comprar elementos digitales de seguridad, porque lo que se va a guardar en las cajas digitales o estos como discos duros enormes, ¿no? No es cosa menor. Es el patrimonio de las personas, son datos personales de las personas que están participando en un procedimiento, su domicilio, su edad, su estado civil, sus preferencias. Es decir, no es cosa menor el resguardar datos en una nube o en una plataforma digital, sino que deben tener eh, esos temas de seguridad. Nuevo León, por ejemplo, ha estado sujeto a esos ataques de ciberseguridad y son muy costosos, no solamente por el hecho de negociar con las personas que están haciendo esos ataques digitales, sino que son costosos porque se detiene los procedimientos, ¿no? Dependemos exclusivamente de que funcione el sistema y si el funcionamiento del sistema está alterado debido a esa intromisión digital, pues no podemos avanzar en la tramitación y resolución de los procedimientos, ¿vale?
Entonces, pues desde un punto de vista general, es una percepción pues que se corre en todos los poderes judiciales de las entidades federativas y particularmente en Nuevo León, como tú lo has dicho, ¿no? Ya tenemos un camino recorrido en la implementación de diversas plataformas digitales, como por ejemplo desde 2004 el Tribunal Virtual, desde 2016 la digitalización total de los expedientes, desde 2019 con estos sistemas de contacto personal, como por ejemplo a través de WhatsApp, a través del seguimiento de notificaciones que se realizan en los procedimientos civiles y familiares. Es decir, tú puedes ingresar a una página de internet y ver cuál es la persona actuaria que tiene tu notificación, cuál es el avance que se ha dado. Entonces, pues eso que no lo quiten de un plumazo legislativo es pues duele, ¿no? Y duele porque ¿qué va a ser de nuestro sistema si tenemos que uniformizar esa ejecución del trabajo? Y fíjate que lo que te puedo decir sobre el particular también es que desde el transitorio se ha mencionado que pues vamos a tener, justo aquí lo estoy abriendo, un sistema nacional de información jurisdiccional. Ustedes pueden ingresar a la página de internet. Miren, aquí se las voy a describir de forma muy breve. Es www.snij. Todavía tiene los signos de el Consejo de la Judicatura Federal, que ya está extinto, pero pues al menos está, o sea, yo la estoy abriendo en este momento la página, y ahí, por ejemplo, pues tenemos mucha información relevante, ¿no? Están un acceso a los estados de la República, están literal todos, ¿no? Por ejemplo, aquí la información que a este momento tengo, han subido información sobre autoridades, peritos y auxiliares oficiales, que son 1092 en todo el país. Entonces, pues tenemos que ajustarnos a este Sistema Nacional de Información Jurisdiccional y pues quizá veamos cómo es que se va pues cambiando el Tribunal Virtual en Nuevo León, ¿no? Para hacerlo o para ajustarlo a estas disposiciones legislativas. Lo Realmente cual no me es... imagino que no Ajá. será para mejorarlo. Creo que lo que debemos tener en esta implementación es un buen ánimo, porque todo cambio es para bien, ¿no? Me parece que si nosotros vemos en perspectiva cómo es que la justicia ha ido pues implementándose en México, podemos decir muchas opiniones, ¿no? Tanto en cuestión de la capacitación de las personas como en las leyes que tenemos. Pero finalmente la COSIFAM, y aquí vuelvo a mi comentario, es un límite a estos excesos. Y el alzar la voz dentro de esta COSIFAM, en donde están reunidos todos los presidentes y presidentas de los Tribunales Superiores de Justicia de México, incluyendo el titular del Poder Judicial Federal, pues hacen patente su intención y se logran acuerdos, ¿no? Ahí es donde, pues, desde luego tiene mucho eco esta frase, ¿no? De que la tiranía de la mayoría, pero se va a desvirtuar, ¿no? Esa tiranía o esos eventos quizá catastróficos para Nuevo León y para algunos otros estados con el, pues, seguir defendiendo y apostando por una uniformidad, que eso prevé la COSIFAM, ¿no? Es esa como una cuestión importante para que se logren acuerdos y se logren consensos. Tener en cuenta que lo que establece el Código Nacional no es letra acabada, puede modificarse, ya lo hemos visto que desde 2024 al menos 2 veces se modificaron diversos artículos, y al menos en este año así sucedió, ¿verdad? Sin embargo, seamos realistas. Para que esas implementaciones, esas modificaciones llegaran, tenían que venir con la bendición política de las autoridades judiciales del centro. Yo me Ujú. imagino que si Nuevo León hace una propuesta legislativa, el Poder Judicial de Nuevo León probablemente cause revuelo
aunque pocas posibilidades tenga de llegar a modificar la agenda legislativa, que va a estar preocupada por otras cosas, problemas nacionales reales y otros inventados, pero que toman prioridad en la agenda del Congreso de la Unión. En este sentido, yo me pregunto si el estado de Tlaxcala o Aguascalientes o Chiapas o Oaxaca llegan con una reforma, pues poco caso, pocas posibilidades tiene. Y esto hace que desde el punto de vista práctico, el marco jurídico procesal pueda quedar fácilmente estancado en el acartonamiento de la uniformidad, que tú me lo estás comentando ahorita Sí, en materia de tribunal virtual, en así materia es. de tribunal virtual. Es decir, Nuevo León tiene ahorita el mejor sistema y nos van a obligar a retrasarnos, no sé, 10, 15, 20 años porque hay que todos iguales, Ujú. y los sellos quiero que sean morados y todos van a tener que tener sellos morados. Esto realmente es una preocupación grave, no solamente desde la perspectiva, me imagino que de los propios poderes judiciales y de los postulantes, sino esto va a tener una implicación en los justiciables. Sí, claro. Mira, tú has comentado temas que a todos nos preocupan. Creo que realmente existe una tendencia que indica un camino a seguir y son lineamientos claros que, pues, si no los cumples, pues exista una especie de sanción, ¿no? Al menos esa presión nacional de seguir esa tendencia jurídica, política, económica, social. Pero déjenme decirles algo, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares desde luego contiene reglas, reglas claras, reglas quizás sobreabundantes, quizá sobrereguladas, pero ahí están esas reglas. Ojo, las reglas se hicieron para romperse, ¿no? Pero, ¿qué pasa en el Código Nacional? No es como un tema de libertinaje procesal o organizacional y que cada quien haga como quiera porque las reglas se hicieron para romperse. No es así. Lo bueno del Código Nacional es que, aparte de las reglas, establece principios, ¿sale? Entonces, ¿en qué momento vamos a romper una regla? Dándole preferencia a un principio, ¿no? Si nosotros damos una lectura integral al Código Nacional, vamos a encontrar un catálogo de principios que rigen a los asuntos civiles y familiares. Tenemos los principios rectores de los juicios civiles y familiares, los principios básicos de las órdenes de protección, los principios de justicia digital, los principios aplicables a la ejecución de sentencias y convenios, los principios referentes a la justicia restaurativa, entre otros principios generales. Pero el legislador federal no se quedó ahí, sino que aparte de indicar los principios, los definió, eh, dijo exactamente qué se debe entender por un principio, ¿no? Si nosotros recordamos en el Código de Comercio, solamente en el 1390 bis 1 se indican cuáles son los principios, pero el legislador no te los explica, o sea, no te los define. Y eso deja a la interpretación de cada persona juzgadora o de cada abogado postulante en desentrañar exactamente qué quiso decir el legislador con eso, ¿no? Pero acá, pues ya se crea esa uniformidad. Y por ello, aquí es donde tiene ese eco esos principios, porque las reglas, insisto, se hicieron para romperse ante la existencia de un principio. Quizá los poderes judiciales van a tener que priorizar la aplicación de un principio por encima de una regla, pero no es arbitrario
ni es tampoco unilateral el decidir qué regla o qué regla aplicamos, ¿no? Me parece que hay que ser prudentes en hacer esos estudios, esos argumentos, ¿no? Porque tiene que estar justificado como cualquier acto de autoridad, para no desdeñar o olvidar los avances que se han tenido en entidades federativas sobre la forma de llevar a cabo su trabajo. Particularmente en Nuevo León, como tú lo has señalado, pues el avance que ya se tiene a esta plataforma digital, ¿no? Quizá le corresponderá a Nuevo León defender esas ventajas. Y pues no es que el tema se haya acabado al expedirse el Código Nacional, ¿no? Porque quizá ahí podamos decir, pues Nuevo León tuvo que haber intervenido para, pues, establecer lineamientos precisos. Pero como no lo hizo, o sí lo intervino, pero no le hicieron caso, pues ahora ya está en una posición complicada. Realmente no es así, ¿no? Yo insisto en esta COSIFAM, en este comité, en esta comisión federal, que pues va empujando estas buenas prácticas, ¿no? Y ahí es donde Nuevo León y otras entidades federativas que estoy seguro tienen muchos avances considerables en la impartición de justicia, quizá otras no tanto, pero que deben alzar la voz en crear espacios seguros para no olvidar pues esos avances que se han tenido. Creo que este tema que tú estás tocando puntualiza sobre uno de los aspectos que yo te preguntaba. ¿Qué es lo que van a hacer los poderes judiciales de los estados de la República para ir tropicalizando, adaptando estas medidas hechas en los palacios de cristal de las oficinas de la Ciudad de México a las realidades de cada uno de los estados? Juzgar a partir de principios Ujú. es una cosa que en México ha ido tomando cada vez más Así es. importancia eh, a través de la implementación de los derechos humanos en los que se atemperaba ciertas normas jurídicas Sí, y una importante escuela judicial y también de postulantes que hablan sobre la capacidad discursiva, sobre la argumentación jurídica, es decir, mayor argumentación. sí, Pero si entiendo correctamente lo que tú me estás diciendo, quiere decir que la implementación del código requerirá un mayor activismo judicial, sí. un mayor involucramiento de los jueces en en los procesos de adaptación. Sí. En la medida en que los jueces estén preparados y sean profesionales, esto está muy bien. En el caso, perdón que lo repita, de Nuevo León, realmente el nivel de los jueces ha aumentado significativamente, la infraestructura en términos de oficinas y equipamiento es mucho, muy digna, eh, pero esto es contrastante con lo que sucede en otras partes del país en donde prácticamente tú tienes que llegar a las oficinas que están en condiciones francamente deplorables Sí. y inclusive con franqueza hay que decir que los funcionarios judiciales en ocasiones, no raras, te piden que por favor les proporciones el papel y la tinta porque no hay papel, Para continuar no hay trabajando. tinta. Es decir, en este sentido, esto no nos llevará también a un indicativo de la capacidad en materia argumentativa y para poner las cosas en contexto en un poder judicial federal en donde muchas cosas están siendo cuestionadas. Sí, mira, se hablaba de que los jueces y juezas eran la boca de la ley y que casi hacían una interpretación literal de lo que disponía
el marco jurídico. Sin embargo, esa tendencia, como tú bien lo has dicho, se ha ido pues modificando a tal grado de que una jueza o un juez o cualquier autoridad en el ejercicio de sus atribuciones jurisdiccionales puede llegar hasta hacer una interpretación distinta, ¿no? Quizá inaplicar esa disposición. Entonces, esta actividad de juzgar para las personas en México, pues va no solo creando una seguridad de que pues la ley no es ley a veces, ¿verdad? Por ahí escuché una frase que decía, no me vengan con que la ley es ley, pero obviamente la decisión debe estar justificada, ¿no? Recuerden que ahora Muy motivada, bien así es, argumentada. y claro, de que las autoridades hablan a través de sus resoluciones judiciales, están presentes en la sociedad y sobre todo porque regulan temas muy básicos que, por ejemplo, el Código Nacional establece, ¿no? Temas civiles y temas familiares, que es el patrimonio y el estado civil de las personas. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho y cuál es la principal característica en México de las personas juzgadoras frente a la aplicación del Código Nacional? Es, por ejemplo, un tema de capacitación, ¿no? Es crucial. No por el hecho de que seamos personas juzgadoras vamos a conocer en su integridad el Código Nacional. Yo lo he dicho, sí, tiene ciertas similitudes, no es un cambio radical y sustancial, pero eso te lo puedo decir derivado de un análisis que he hecho, ¿no? O sea, no es como que le doy una leída así por encimita y veo que es igual. No, 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 realmente el Poder Judicial, al menos en Nuevo León, nos ha tenido, pues, capacitados para dar seguimiento, ¿no? Tenemos reuniones continuas, digitales, presenciales, tenemos, pues, herramientas de trabajo. Entonces, ha estado creciendo esta constante capacitación. Eso por un lado. Y por otro, pues el tema de la implementación del Código Nacional también está del lado de las personas que acuden diariamente a los órganos. Tú lo has dicho, te ha tocado ver juzgados o tribunales con una situación pues no tan pertinente para recibir a las personas, ¿no? Eso es crucial. ¿Y qué hay detrás de eso? La falta de presupuesto, ¿no? Entonces, quizá podamos tener un código nacional bonito, por así decirlo, elegante, moderno, ¿no? este, pero pues si no se tienen las herramientas presupuestales y las herramientas de capacitación, yo dudo mucho de que podamos llegar a un buen abril del 2027 con una implementación total en las entidades federativas. Entonces, tú lo has dicho de manera muy clara, el activismo judicial aquí es donde tiene mucho que ver para que las autoridades jurisdiccionales puedan alzar la voz y decir de qué manera se podría pues evitar un daño colateral atendiendo a lo que establece el Código Nacional. Creo que al final todo tiene solución. Lamentablemente, como tú también lo has señalado, hace falta esos esfuerzos políticos para lograr un consenso y pues propiciar, así como han salido reformas constitucionales de manera muy rápida que nos ha tocado ver en los últimos 2 años, pues hablar posiblemente de una reforma al Código Nacional para que se ajuste a las necesidades de cada entidad federativa. Entiendo obviamente que ya no puede permitirse que cada entidad federativa busque cómo quitarse de encima esta responsabilidad que deriva desde la Constitución y en el Código Nacional, pero finalmente esos ajustes que son totalmente válidos en la ejecución de una actividad. Sí, en este sentido me parece muy importante lo que tú estás señalando y la narrativa esta que de las preocupaciones que tú ves a partir Sí. del contacto con la realidad. México es un país en el que se dan muchos signos de contradicción. Y hablo de México no porque en otros países no se den estos signos
de contradicción, sino porque México es el país donde vivimos y finalmente es el país por el que nosotros luchamos y queremos ser mejores. Pero, por ejemplo, tenemos dos fuerzas que parecen ir en sentido contrario. Uno, el de la marginalidad legal, entre las cosas que suceden al margen de la ley, al margen del derecho, y el otro, el constante proceso de implementación y desarrollo. Y Sí. voy a cambiar de foco, ya no me voy a referir al Poder Judicial del Estado de Nuevo León, sino a dos temas. Sí, La aplicación supletoria muy bien. de, de la ley de amparo a partir del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Sí. los desarrollos que está habiendo en Querétaro en materia de implementación de inteligencia artificial en el dictado de sentencias. Qué Parece interesante tus que preguntas. Parece que este primer tema, la aplicación supletoria del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares a la ley de amparo, está ocurriendo contra Legem, porque no ha habido ninguna declaratoria de vigencia a nivel federal ni nacional. Y a mí me gustaría oír tu comentario, no con el propósito de criticar a los funcionarios que así lo decidieron, porque ese no es el propósito, sino Sí, de atacar el problema de fondo. No nos interesan las personas y sus errores, sino los problemas que nos afectan a todos. Y claro. esta magnífica implementación de la inteligencia artificial para hacer más eficiente la justicia, ¿en dónde quedaría ante la sombra de ese fantasma del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que parece que se convierte no en un promotor del desarrollo, sino en un ancla que nos jala para atrás y en un obstáculo al desarrollo y al activismo judicial, Muy incluso bien. legislativo? Sí, mira, tú has tocado dos temas importantes, que es la supletoriedad del Código Nacional de Procedimientos Civiles Familiares, no solo a la ley de amparo, a todo tipo de leyes que prevea su expresa aplicación en forma supletoria, por un lado, y por otro, el uso de la inteligencia artificial, que está como de moda actualmente, ¿no? En cuanto al primer punto de la supletoriedad, efectivamente, como tú bien lo señalas, algunas autoridades federales, al tramitar y resolver los juicios de amparo, han estado aplicando en forma supletoria el Código Nacional para ciertos puntos, ¿sale? Este, porque, pues, desde luego, como todos lo saben, la supletoriedad es una forma de, pues, colmar esas lagunas que establece la ley procesal, ¿no? Y hay una necesidad de que la propia ley, en este caso la ley de amparo, el Código de Comercio, ¿no? La ley de instituciones de seguros y fianzas, entre otras, ¿no? Pues establecen esa supletoriedad, lo permiten que sea supletorio. Aquí la desventaja es que en la publicación inicial del Diario Oficial de la Federación del Código Nacional se establece que es necesaria esa declaratoria de inicio de vigencia. O sea, no es como que ya entró en vigor de forma tajante, no es así. Tenemos una especie de condición suspensiva que es necesario cumplir y que en mi concepto se justifica atendiendo a una lectura que demos a esas disposiciones transitorias. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos actualmente? Fíjate que hay dos precedentes importantes en el Semanario Judicial de la Federación. Uno precisamente se publicó el pasado 24 de abril de 2026. Es el número de registro 203-206-5. 203-206-5. Aquí, pues, un tribunal colegiado del octavo circuito
indicó ¿El expresamente. octavo circuito es en dónde? Perdón, para ubicarnos geográficamente. Claro, Carlos, el octavo circuito judicial es el estado de Coahuila. Entonces, un tribunal colegiado del estado de Coahuila determinó que la aplicación supletoria del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares a diversas leyes federales, como particularmente es la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pues no aplica de momento, precisamente porque es necesaria esa declaratoria de inicio de vigencia por parte del Congreso de la Unión, ¿sale? En coordinación con con el Poder Judicial Federal. Y si eso lo replicamos a materia estatal, pues prácticamente es lo mismo, ¿no? Es necesaria una declaratoria de inicio de vigencia. Ahora, a diferencia de este precedente que les acabo de mencionar, tenemos uno que surgió el que se publicó el 20 de abril de 2026, pero fíjate, ahí lo relevante es que es un precedente que emitió el Pleno Regional en materias administrativa y civil de la región Centro-Sur con residencia en la Ciudad de México. Es importante señalar que la región Centro-Sur pues abarca única y exclusivamente ciertos circuitos de la región centro-sur, ¿no? O sea, podemos decir por ejemplo, Aguascalientes hasta Campeche, ¿no? Por ejemplo, hay una declaratoria exclusiva sobre esas entidades federativas que abarcan la región centro-sur. Ahora, ¿qué dijo este pleno de circuito, este pleno regional? Pues consideró que sí es aplicable el Código Nacional en forma supletoria a la ley de amparo. ¿Sale? Entonces, pues eso lo que hace eso obviamente implica que pues ya se aplique, al menos en esa región del país, este precedente. Y se los paso, es el 203-204-4. 203-204-4. Ustedes pueden consultarla en la página del Semanario Judicial de la Federación y pues ahí en pocas palabras establece que el régimen transitorio del Código Procesal, es decir, supeditar el inicio de vigencia a esa declaratoria, no puede condicionar que se aplique de forma supletoria. Quizá es cuestionable su contenido, ¿no? Desde luego representa un precedente obligatorio para las entidades federativas que integran la región centro-sur. En Nuevo León, yo lo que te puedo decir es que sí he visto que se aplica de forma supletoria el Código Nacional en algunos tribunales federales. En algunos se sigue manteniendo la aplicación supletoria del Código Federal. Entonces, pues habremos de esperar qué es lo que finalmente resuelve el Pleno Regional en materia civil de la zona norte del país, ¿no? Para entonces esperar una posible pues determinación firme y obligatoria para las autoridades que integran la federación. Y esto tiene un impacto importante porque si lo llegan a determinar de esa manera, eso implicaría que también fuera aplicable para el Código de Comercio, ¿no? En tratándose de juicios mercantiles. Claro. Las personas que nos están escuchando saben perfectamente que, pues, ante la deficiencia de alguna regulación expresa en el Código de Comercio, nos vamos en primer lugar al Código Federal de Procedimientos Civiles y si aún así no encontramos respuesta, nos vamos al Código local, ¿no? Entonces, pues ahí sí hay que hacerlo. Yo te puedo decir que hasta la fecha no he estado aplicando el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Me parece que, con todo respeto a las personas que no lo consideran así, no es posible invocarlo de momento, porque es necesaria esa declaratoria, sobre todo porque en Nuevo León no la tenemos a nivel local, ¿no? Entonces, pues eso da, obviamente, una prevalencia frente al sistema vigente, ¿no? Eso en cuanto a tu primer pregunta. Y en cuanto a la segunda pregunta, la inteligencia artificial, creo que hasta nos podemos quedar un programa completo hablando de las Sin lugar bondades a de la duda. inteligencia artificial. Y yo les advierto a las personas que nos están escuchando que no somos inteligencia artificial, somos personas comunes y corrientes y este video no está hecho con inteligencia artificial. Pero fíjense, sí he escuchado que algunas entidades federativas han estado utilizando inteligencia artificial para generar
resoluciones judiciales. Por cierto, hay un precedente también de un colegiado de circuito en la Ciudad de México que ha autorizado su uso bajo ciertas reglas, ¿sale? Y eso lo ha utilizado para fijar garantías en suspensiones derivadas de juicios de amparo indirecto en donde pues toman en cuenta ciertos factores, ¿no? Entonces ya tenemos este avance en un tribunal colegiado en la Ciudad de México. Sé que algunos tribunales federales lo han hecho siguiendo este precedente, eso por un lado, y por otro, para la elaboración de resoluciones judiciales. Mira, no hay como una sola aplicación de inteligencia artificial, o sea, no es como un semanario judicial de la Federación que nada más tenemos uno, no es como un diario oficial de la Federación que nada más tenemos uno y podemos consultar lo que queramos, no, hay pues aplicaciones de todo tipo, ¿no? Hay eh, marcas que estoy seguro han escuchado, como por ejemplo el ChatGPT, el Claude es otra plataforma digital, es decir, un sinnúmero, ¿no? de marcas, de opciones que desde luego tienen un costo para poder ingresar a temas más elaborados, ¿no? Y que Entonces, desde luego llevan a respuestas diferentes. Cada así es. sistema te lleva a respuestas diferentes. Así es, eso es importante también señalarlo, ¿no? Dependiendo del tipo de aplicación que tengas tú, puedes pues encontrar respuestas diferentes. ¿Cómo lo podemos utilizar para nosotros como abogados y abogadas en el ejercicio de nuestro trabajo? He escuchado que algunos colegas lo han utilizado para verificar si la redacción, gramática y ortografía de un documento es correcta, ¿no? Entonces, de pronto, la inteligencia artificial te puede decir, oye, aquí le falta una coma, aquí propongo que la redacción de este párrafo la puedes utilizar. Entonces, finalmente, pulir lo que ya está hecho, lo que la intervención personal a través de la elaboración de las resoluciones judiciales ya está hecho. Ahora, si nos vamos a un nivel, a un nivel global, Carlos, tenemos varios antecedentes en donde tribunales han resuelto con inteligencia artificial, es decir, con la información que se le proporciona a la plataforma, han emitido resoluciones jurisdiccionales, ¿no? Ahora, no es una tendencia que como tal se haga en el mundo. ¿Por qué razón? Porque al menos en México, desde la Constitución Federal, se establece que una autoridad va a resolver los asuntos y a la figura de la autoridad pues le antecede una persona, ¿no? Una persona juzgadora, que como todos sabemos en México hasta la fecha, pues se requiere ser electo por el pueblo, tener ciertas características formales para ello, ¿no? Cumplir un requisito de edad, y pues bueno, temas que ya están ahí sobre la mesa, ¿no? Entonces, no hay, al menos hasta el momento, que la inteligencia artificial sustituya a la autoridad, ¿no? Eso, pues, no lo veo quizá tan lejos que lleguemos a una modificación constitucional así, pero me parece que la prudencia es un factor importante, porque la inteligencia artificial, como tú lo has dicho, funciona de manera diferente dependiendo la aplicación. Entonces, dependiendo lo que tú le proporciones, a el sistema, pues es lo que te va a decir, ¿no? Si tú simplemente le das dos colores a la inteligencia artificial únicamente te va a decir que existen esos dos colores, ¿no? Pero si haces grande tu base de datos, pues finalmente te va a arrojar una respuesta más completa, ¿no? Entonces, mis respetos para las personas que han utilizado inteligencia artificial. Es una herramienta como cualquier otra, ¿no? Creo que esto mismo se lo preguntaban cuando, por ejemplo, empezamos a ver las computadoras, ¿no? Que quizá utilizábamos máquinas de escribir. Eso quizá también se lo preguntaban cuando estábamos escribiendo a mano, ¿no? Y llegaron las máquinas de escribir.
tiene de cierta forma esta agilidad, esta rapidez en la ejecución de un trabajo. Pero para la impartición de justicia hay que ser muy prudentes y ver exactamente qué tipo de plataforma y quién va a controlar esa plataforma para que tome una decisión. Bueno, y no perder de vista esto que tú señalabas, la inteligencia artificial es una herramienta, no un sustituto de las personas juzgadoras. Es decir, eh, finalmente hay que revisarlo. Tú, al estar usando un programa de mecanografía, un programa de procesamiento de textos, con frecuencia uno se encuentra ciertas sugerencias o inclusive cambios que te propone el software y Sí, tú dices, no, porque este software no fue preparado por abogados ni es lo que yo quiero decir. Es decir, quizás sí te ayudaría eventualmente a tomar mejores decisiones o decisiones más completas con una visión más integral, pero de ninguna manera te puede sustituir a sí. ti, que eso es lo que me parece muy importante. En este sentido, debo decirte que el día de hoy me llegó una copia de de unos Ah, lineamientos sí. éticos Ujú. que propone el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Querétaro Yes. en materia de uso de la inteligencia artificial. Esto fue publicado en el periódico oficial del Estado de Querétaro el 24 de octubre. ¿Qué reacción te provoca y qué piensas tú sobre esta necesidad de crear lineamientos éticos en un momento de transición importantísimo, no solamente transición legislativa, transición de políticas judiciales, transición de actitudes y formación, pero también transición tecnológica? ¿Qué me dirías tú? ¿Qué comentario me Mm, harías? Pues en principio felicitar al Poder Judicial de aquella entidad federativa porque es un gran avance. Eh, el adaptarse a ciertos cambios que se generan en cualquier tópico de nuestro desenvolvimiento humano empieza por reconocer y por tener de frente las bondades de tal o cual herramienta, ¿no? Entonces, el reconocimiento que hace el Poder Judicial que tú mencionas, pues es un primer paso para al menos establecer directrices claras de cómo es que algunas autoridades van a estar aplicando inteligencia artificial. ¿Y por qué te lo digo? Tú sabes que en las universidades en México en algunas ocasiones se requiere la elaboración de un documento que puede ser una tesis, una tesina, un paper, por ahí le dicen un artículo académico para pues tener los puntos suficientes y obtener tu título profesional en cualquier materia. Lamentablemente, algunos alumnos y alumnas han estado utilizando la inteligencia artificial porque simplemente le piden a cualquier plataforma de inteligencia artificial que elabore una tesis con ciertos o cuales lineamientos. Afortunadamente, existen herramientas para detectar el uso excesivo de inteligencia artificial, porque eso va a tener como impacto que el alumno o la alumna no haya redactado su tesis, no haya elaborado por sí mismo esa investigación que al menos se debe realizar, ¿no? Para evitar un plagio o para evitar la similitud de información con otro trabajo de igual calado, ¿no? Entonces, a esto me refiero porque si nosotros vemos en perspectiva la experiencia que las universidades han tenido con sus alumnos y sus alumnas, no todas obviamente, no todas los alumnos y alumnas lo hacen, pero podemos prender esas alertas, ¿no? Porque quizá la información que le esté proporcionando la autoridad o la persona juzgadora a la inteligencia artificial
no sea realmente la correcta, porque la percepción que una persona tiene no se logra con la sola lectura de un argumento que haya sido señalado en la demanda o en la contestación, ¿no? Recuerda que desde 2008, o al menos en Nuevo León desde 2004, se apostó por la oralidad. Y la oralidad tiene una aplicación importante. ¿Por qué razón? Porque se apuesta o se obliga, yo diría, a que las personas juzgadoras estén en la audiencia. Y eso es un principio inmutable que es el de inmediación, la presencia de la persona juzgadora, al escuchar las declaraciones de las partes, ver qué gestos están haciendo las partes, ver exactamente cuál es su forma de responder, quizá que esté volteando para arriba, que esté volteando para abajo, que esté haciendo una pausa. Entonces, esos temas me parece que la inteligencia artificial no los podría detectar, al menos si no lo dices, ¿no? Quizá tú puedes decirle, analízame este video y dime cómo ves a la persona. ¿La ves nerviosa? ¿Tú consideras que es creíble lo que ella dice? Entonces, de pronto es cederle o delegarle a una plataforma digital algo que una persona puede detectar quizá en segundos, ¿no? Entonces, yo desde luego sería muy prudente con eso y aplaudo de manera muy respetuosa este esfuerzo que el Poder Judicial que tú has señalado, pues ha hecho para decirles a las personas implicadas que pues hay directrices éticas, como tú lo has señalado, para pues utilizar la inteligencia artificial. A mí me parece que esto es muy importante y yo quisiera preguntarte un poco acercándonos ya al final del programa. A mí me gustaría preguntarte qué aspectos humanos están involucrados en un juicio donde el juez eh, mejora, amplía su criterio sobre el conflicto que se le presenta, que va más allá de las palabras y de la lectura de los documentos. Finalmente parece que esto va orientado a la búsqueda de una justicia más auténtica y menos formalista. Dame tu opinión sobre este aspecto. Interesantes tus preguntas, estimado Carlos, y creo que me pones en una posición complicada porque no me gustaría hablar por todos los colegas jueces y juezas del país, del mundo, pero yo lo que te puedo decir que para atender un caso debes estar en óptimas condiciones físicas y mentales. Debes tener una atención focalizada al asunto y no nada más ese, a todos los que tienes que resolver, ¿no? Por día, a veces nosotros ponemos atención a más de 100 casos, a más de 100 expedientes, y esos expedientes no es papel, son personas que se merecen el respeto, que se merecen una atención individualizada y que pues obviamente tienes que hacerlo. No lo haces solo, por supuesto, tienes personal que te auxilia en la ejecución de ciertas labores, y que pues obviamente a ti te corresponde dirigir. Evidentemente, la ejecución de cualquier actividad humana no escapa de sesgos cognitivos, ¿no? En algunas ocasiones no amanecemos con un humor muy óptimo, ¿no? Quizá no dormimos bien, tuvimos un retraso vehicular atendiendo al tránsito que se presenta en las calles. Entonces, el hecho de que las personas sean como tales y que merezcan respeto, pues también nosotros lo merecemos, ¿no? Y también merecemos pues, esa ejecución de un trabajo digno, como tú lo has dicho, a través de oficinas pues que estén también en óptimas condiciones, que si estás en una zona caliente te pongan de perdido un ventilador. Entonces Ujú. la toma de decisiones es crucial, ¿no? Incluso si nosotros recordamos como cuando le pedíamos un permiso a nuestros padres,
pues íbamos en un momento oportuno, ¿no? Llegamos y cómo estás, y ya la veíamos, está de buen humor, pues le pregunto, porque sé que me va a decir que sí, ¿no? Entonces, eso depende, desde luego, de la persona, de sus emociones, de sus vivencias. Es decir, no somos jueces por generación espontánea, no nos meten a una urna y salimos los que queramos. No, no, no. Entiendo que se ha apostado y por ahí hay una palabra de justicia para el pueblo y por el pueblo, pero el pueblo no es tonto y el pueblo merece respeto y merece autoridades que tengan conocimientos técnicos, jurídicos sobre la materia. No podemos desconocer que pues venimos de una tradición positivista que ha mejorado, así lo entiendo yo, el entendimiento y aplicación del derecho y no podemos como tirarlo a la basura por ahí, ¿no? Entonces, es lo que te podría decir en respuesta directa a tu pregunta. Pues realmente ahí no me gustaría tampoco caer como una respuesta de que, bueno, pues depende, ¿no? Sino que en mi percepción la impartición de justicia es un aspecto importantísimo, no es el único, porque pues en el Estado y sobre todo el Estado mexicano requiere seguridad pública. Hay personas, Carlos, que no tienen que comer. Hay personas que se tienen que trasladar en camiones y duran muchísimas horas en el tránsito. Hay personas que no tienen estudios básicos. Hay personas que requieren medicamentos. Entonces, la impartición de justicia no es la única preocupación de los mexicanos, sino que existen muchas áreas de oportunidad. Y quizá a las personas que nos están escuchando no les importa quién soy yo o no les importa quiénes son las personas juzgadoras que tienen en su jurisdicción territorial, sino que les importa cubrir necesidades muy básicas, ¿no? Y pues obviamente eso depende de un esfuerzo de todos, no nada más del Poder Judicial. Sí, y con frecuencia debe decirse, y me parece que es muy importante que tú lo estés señalando con toda claridad, que la justicia que se imparte a través de los órganos jurisdiccionales es solo uno de los aspectos de la justicia humana. Y es un aspecto al que con franqueza lo deseable es que se llegue por excepción, porque los otros aspectos de la vida deberían ser tratados con justicia, con equidad, con igualdad, sin tener que llegar a los tribunales. Pero Así. también es cierto que cada uno de estos temas que hemos estado conversando nos podría dar, no digo para un Sí, programa, sino para muchos toda una programas. vida. Exactamente, donde se necesitaría la opinión de una persona tan acuciosa y certera como tú. Pero al vernos en la necesidad de cerrar nuestra conversación del día de hoy, a mí me gustaría invitarte para que antes de concluir tú pudieras dirigir un mensaje claro, digno, concreto, significativo al público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos en este programa. Muchísimas gracias, Carlos. También agradezco a tu auditorio que se quedó con nosotros hasta la conclusión próxima de este programa. Y yo lo que les puedo decir es que ningún cambio es para mal. Al contrario, hay que siempre tener esa iniciativa de mejorar las cosas. Y no es que la vida jurídica, política, económica, social se acabe con un plumazo legislativo. Es importante siempre tener firme la convicción de hacer las cosas bien desde la trinchera que nos estemos ubicando y pues siempre tener en mente lo que nos enseñaron en nuestra casa, ¿no? Dar preferencia a los valores que debemos tener como personas hacia nosotros mismos y hacia las demás personas. Entonces, pues yo sigo agradeciendo que se hayan quedado con nosotros. Dejen sus preguntas, sus comentarios y los vamos a recibir con mucho gusto porque pues aquí
como el estimado Carlos que dirige este programa recibe a cualquier persona que tenga algo que decir. Y qué mejor que decirlo bien y sustentado en argumentos sólidos y sobre todo dirigidos a personas tan importantes como ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti y no me queda entonces más que agradecerte por tu sinceridad, tu transparencia y por lo acucioso de tus opiniones. Me parece que cada una de ellas son motivo para una reflexión profunda. Y al público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos en este programa, les recuerdo que su opinión es muy importante para nosotros y que nos gustaría tratar especialmente aquellos temas que sean de su particular interés. Así es que sin más por el momento, me despido hasta la próxima semana. Muchas gracias, Sergio. Por nada, hasta luego, saludos.